Sí, gracias. Señor consejero, no omití nada porque era la pregunta, todavía no hablé. A ver ahora. Mire, no es la primera vez que hablamos sobre este tema, ya lo saben, ¿no? Yo creo que segunda, tercera o cuarta pregunta. Pero como sabrá, ya me lo dijo, el poder adquisitivo de los asturianos cae en 5 años 6 veces más que la media nacional. Desde nuestro punto de vista estamos ante un grave problema, así se lo haremos saber más adelante también. No hacemos más que escucharles hablar de lo bien que están desarrollándose las cosas en Asturias, de las perspectivas económicas, de las buenas expectativas. Pero con independencia de que consigan o no sus objetivos, señor consejero, todo lo que podrían conseguir se queda en la nada cuando los individuos, cuando los ciudadanos asturianos ven que al día a día sus ingresos valen para menos. Fíjese, no se trata de que el salario medio en Asturias, en este caso en el año 2023, el salario medio era 1.872 euros. Sea o no una cifra respetable, no se trata de eso. O que esté bien situada en las comparativas de las comunidades autónomas. El problema de fondo, señor consejero, es que esos 1.872 euros ya no son suficientes para atender las necesidades de la vida diaria. Eso es lo fundamental. Y nos ocurre a todos, seguramente que a usted también, todos notamos que cada vez podemos comprar menos cosas con el mismo dinero. Todos seguimos ganando lo mismo, pero lo que obtenemos a cambio es bienes y recursos para la vida diaria cada vez es menos. El producto de nuestro trabajo se devalúa, es decir, antes nos costaba la barra de pan 1 euro, ahora 2 euros, trabajamos lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues es el trabajo. El trabajo es lo que se devalúa, es decir, seguimos trabajando igual o más y nuestro salario cada vez sirve para menos. Y estamos hablando de hechos objetivos, señor consejero. No se trata de que usted nos diga que sí, nosotros que no, usted que no, nosotros que sí o no, o viceversa. Es una realidad que está afectando a Asturias de manera mucho más grave que otras comunidades autónomas. De ahí que con nuestra pregunta de hoy nuestro interés se centre en conocer qué acciones tiene previstas el Gobierno para frenar esta merma en el poder adquisitivo, que se ha convertido en un enemigo pues silencioso, que se suma a todas las dificultades económicas y sociales que sufren miles y miles de asturianos. Imagínese usted cómo lo están padeciendo esas 250.000 personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social, o simplemente también esas 185.000 que engrosan directamente las listas de pobreza. Suena bastante curioso que estén hablándonos ustedes de grandes cifras de descenso de números de parados, del aumento de personas empleadas y que, mientras tanto, sean cada vez más quienes tienen un trabajo que ya no les sirve para vivir dignamente. Como ya nos ha oído decir, a día de hoy Asturias es una tierra, eso ya se lo dijimos en otra ocasión, una tierra de pobres con trabajo, una característica terrible desde nuestro punto de vista que debería inducir a los gobiernos a una profunda reflexión, señor consejero, porque no todo se arregla con titulares y buena prensa. La vida real, yo creo que es mucho más dura, muchos ciudadanos, y así los asturianos lo están padeciendo, más dura de los que ustedes pretenden hacer ver. Y no la arreglan con ajustes salariales al alza, sino con una contención en la devaluación. Eso es fundamental, en la devaluación permanente que sufrimos de nuestros ingresos. Todos los que trabajamos, incluso quienes viven también de esas ayudas y subsidios y esas subvenciones con las que ustedes riegan nuestra región. En resumen, señor consejero, en esta pregunta le pedimos por su valoración sobre la devaluación, en eso fundamental, la devaluación que sufrimos en nuestros ingresos los asturianos, y le cuestionamos sobre las medidas que piensan ustedes aplicar para que esto no suceda. Muchas gracias.